controlar a las masas, pero también es la arma de doble filo con la que nosotros podemos investigar, averiguar este tipo de cosas que estamos ahora descubriendo en Radio Roots. Así que, solo por comentarles nomás, si no nos escucharon, Andrés, ¿cuál era el primer fake de la denuncia? El primer fake era España no existe. España no existía, así que ¿por qué nos dicen que vienen a colonizarnos acá? Esos cuentos de historia que nos enseñaban en la escuela, en el colegio, todo es una mentira, ¿cachas? El segundo fake, ¿cuál fue el segundo fake? El segundo fake era, ya no me acuerdo. Las iglesias católicas están asentadas sobre los templos incas y pre-incas. Y pre-incas. Ajá, así que el segundo fake, no se la crean mucho eso de las iglesias, que lindas, que bellas, o sea, sí, bacán. Claro. Pero están asentadas sobre nuestros templos ancestrales incas. Sobre nuestra verdadera cultura, digamos, o sea, algo que nos han borrado de la memoria, tal vez. El tercer fake de la historia es que la religión católica, ese tipo de personas nos están ocultando nuestra historia. Los que quieren mantener el poder siempre para ellos, los que quieren acumular, tener a la gente engañada viendo la televisión. ¿Y cómo nos ocultan esta historia? Haciéndonos creer que España vino, que las iglesias, que lo católico, así que averiguemos un poco más. Exacto. Vamos a descubrir unos fakes más de la historia del Ecuador, acá con el profe Diego, pero vamos también a hablar por qué estamos en contra de esto de la construcción del metro, ¿no? Que si bien es algo bacán, o sea, sí, qué bacán que sea un metro por esto del tráfico y todas estas cosas, ¿no? Pero ¿por qué por ahí? Y con respeto, pues preguntando a las personas, porque ¿para quién es esa cosa? Para las personas, ¿no? Entonces tiene que beneficiar a las personas. Entonces, debería, profe, usted que sabe de personas o arqueólogos que también conocen de este tema, de los vestigios que hay ahí en San Francisco, ¿no les ha interesado el tema o están callados también? Sí, hay también una gran, banda, yo diría banda, porque no sé cómo llamar, de huaqueros, es decir, de expoliadores de tesoros, tanto a nivel histórico como actual, vendedores a gente rica del Ecuador. Por ahí podríamos señalar nombres. Últimamente con el tema de Odebrecht ha salido a la luz el Juri. El Juri es uno de los grandes, el que ya falleció porque son un conjunto de hermanos, los grandes compradores de arqueología, básicamente de oro. Y ahí podemos decir que en Tababela, en el aeropuerto que hoy tenemos, se encontraron mascarones, tumbas. Un arqueólogo de la San Francisco, ¿no?, dijo que había encontrado 200 tumbas. Fue tan burdo en decirlo, y sin embargo no dijo más. ¿Y dónde están esas tumbas? Pues los huesos están en Rumipamba, en costales, los que no habrán ido a votar en el troje, ¿no? Pero no dijo que en Tababela se expolió mascarones de oro, que en Alacao, en la zona de Chimborazo, igualmente se dice que era tan rico como el señor de Zipán, el ajuar y toda la tumba. Siguen expoliando y haciendo huecos. Entran primero los arqueólogos, algunos entre comillas profesionales, y estos siguen dejando los huesos, entre comillas, pues las cosas que ya son que menores, no les sirve a ellos, las cerámicas, pero la orfebrería lo primero que sacan. Igual fue en Tumbaviro, igual fue en Pimampiro, y aquí ha sido en el caso de San Francisco. Debajo de San Francisco, de la iglesia de Cantuña, hablando no de Loquitucara, que está debajo, qué lástima, estaba debajo. Tenemos las evidencias, las fotos, tenemos todos los elementos para un juicio correspondiente debajo de la plaza, pero debajo de la iglesia y torre de Cantuña, que es la verdadera iglesia, más bien el templo indígena, ¿no?, el templo del Rayo, hay bóvedas. Esas bóvedas son perfectamente cuartos o callampas, se llaman incas, de piedra muy fuerte, y estas están escombradas, han sido abandonadas, pero sabemos que en el año 94 fue expoliada una momia, quizás del hijo de Atahualpa, Juan Autachi Atahualpa, y por lo tanto las láminas de oro, una serie de orfebrería, una serie de elementos adscritos a esta momia fueron ya desde los años 90 expoliados por parte de gente vinculada a la arqueología. Tenemos los datos y uno simplemente puede ir hacia Patrimonio y ver los informes de algunos arqueólogos conocidos en donde se señala lo que se encontró, ¿no? Hay nombres, ya los podemos decir, y
En algún momento tendrán que venir a dar cuentas, al menos los que siguen vivos, ¿no? Incluso hay un arqueólogo alemán famoso que denunció este hecho, que se había encontrado, pero todo queda tapado. Ahora, en la parte del convento hay cantidad de osamentas, centenares de osamentas de indígenas y los primeros coloniales que llegaron y los primeros curas. Debajo del altar de San Francisco hay también osamentos y galerías. Hay una serie de túneles y los túneles ahora están destruyendo un segmento diagonal del túnel que va de San Francisco a Carondelet y a la catedral, y los túneles van, he explicado los 4 grandes templos principales con uno central. Entonces las diagonales van entre San Francisco y San Agustín, entre La Merced y Santo Domingo, y también son periféricos a estas, hacen un cuadrángulo. Y debajo de Carondelet, la casa de Atahualpa, existen túneles, estos van hasta el Ministerio de Defensa. Por ahí hay no solo leyendas, sino hechos, no eran la manera de escapar. Por ejemplo, claro, Rodríguez Lara, cuando se hace el asalto por parte de Alvear, González Alvear, en los años 70, para ustedes es una historia muy digamos, muy antigua, pero en los años 70 se produce un golpe de Estado a otros golpistas como Rodríguez Lara, y entonces ellos van, se meten debajo del Palacio de Carondelet y van a salir al Ministerio de Defensa a la Recoleta. Entonces esos son túneles inmensos. También hay túneles entre San Juan y el Panecillo, por la calle García Moreno o por debajo de la Plaza Grande, que son túneles conocidos incluso en las leyendas. Hasta el Placer también he escuchado. Existen túneles que van hacia el Placer, algunos están taponados, hay que subir simplemente por la calle Alianza e ir encontrando cómo están taponados hasta la calle Quiroga, como otros se meterían al Placer, pero en lo que es ahora el colegio Juan Larrea, que fue el antiguo colegio Juan Montalvo, era la casa del Placer del Inca. Entonces hay arqueología que en inicios del siglo XX se expolió, hay arqueología en el Ichimbía, todo lo que era Eugenio Espejo, el hospital antiguo, se hizo sobre templos incas, hay arqueología debajo de San Juan de Dios, hay arqueología debajo del Panecillo, hay túneles y galerías. Entonces todo esto que sea motivo para seguir haciendo el mapa. No es que estos oscuros no han tenido estos mapas, no es que en estas galerías no han existido lo que las leyendas siempre dijeron y González Suárez dijo y eliminaron de la historia, el capítulo, me parece que el tomo 3, donde hablaban de cómo los curas y las monjas se relacionaban a través de estos túneles que no los construyeron ellos, o en todo caso ciertos segmentos los volvieron a construir con ladrillo, y eso se evidenciaba aquí también. Y ahí habían esqueletos porque eran necrópolis, eran sitios de entierro en el interior de la tierra, el Ucupacha, ¿no? Pero luego habían de niños, habían de fetos, ¿no? Y una serie de cosas que eran totalmente despreciables y oscuras del Quito, podremos llamar el Quito subterráneo, del Quito oscuro, no en el sentido del Ucupacha, del culto a lo telúrico, sino a la hipocresía, a la mentira, a la mojigatería de estas sectas, grupos e incluso la misma iglesia, que es ahora cómplice, sabiendo aún cómplice de la destrucción, y ojalá empiezan a fisurarse los muros, los zócalos incas de San Francisco y empiecen otra vez a inundarse en el próximo invierno, como se ha inundado en estos últimos inviernos, las zonas del convento. Claro, para que ver si ahí se quejan. Sí, porque es desde ahí donde seguramente con el paso, no creemos, pero supongamos que empezaran a mover la tuneladora, las fisuras, los cuarteos, ya estamos viendo las cuarteaduras en la Tola, estamos viendo en la zona de la 24 de mayo, vamos a sacar esas fotos. En el fondo todo esto, si quieres llamarlo un fake, es una técnicamente se llama gentrificación urbana, es una manera de expulsar gente de bajos recursos que viven ahí en tugurios. Estas casas van a ser recuperadas, maquilladas y tomadas por las élites nuevamente, que no son solo nacionales, son internacionales, pues estas sectas, más allá de la iglesia, cuya sede oscura se encuentra en el Vaticano viene de Guática, simplemente pongan en Google
quién era el dios etrusco del interno de la tierra, Huática. Y entonces el Vaticano es lo que ahora entendemos como la gran mentira de los vaticanos. Con esto distanciamos. Ese es otro fake. Vaticano viene de Huática, el dios interno del inframundo. Ni siquiera es un dios, consta, es una diosa telúrica del inframundo, sobre la cual ellos instituyeron primero Mitra, el templo de Mitra, y luego de Mitra se inventaron el cuento que ustedes conocen hasta ahora, y ustedes tienen ese obelisco y ese punto sagrado tomado por estos oscuros llamados los Vaticanos. Qué loco, qué miedo. No, es que es increíble enterarse de tantas cosas que uno en realidad vive engañado, pues, Andrés. Exacto. Yo no soy de acá de Quito, yo soy de Otavalo, pero le tengo tanto aprecio a Quito y le digo a esa gente que nos está escuchando que analice, que se pasee por el centro histórico, que busque, que investigue y que se imagine que acá existía ya muchas poblaciones y que eso es lo que nos están ocultando. Que la historia nos muestran, nos cuentan supuestamente desde la llegada de un Cristóbal Colón que tal vez para nosotros no es nada importante en realidad porque nosotros ya estábamos acá construyendo otros mundos, ¿no? Es chistoso porque una compañera que estudia turismo me contaba de que le estaban enseñando de los primeros pobladores de América y eso le decía que aquí ya estábamos hace tiempo, mejor dicho, nosotros volvimos a poblar el mundo. Y es importante también decir que no amas lo que no conoces, entonces es importante conocer nuestra historia. Escuchen Radio Roots y bueno, pueden escribirnos, recuerden todo tiene una raíz en todas las redes, escúchenos. Este metro ciencia, música, gastronomía, naturaleza, fuera.